En este primer caso nos dice que hagamos uso de los notables 30, 45 y 37. Para eso debemos recordar cómo es la relación de sus lados de esos triángulos. Tenemos el de 30 y 60, un K, 2K, K raíz de 3. Igualmente tenemos el de 45 y el de 37 y 53. Teniendo estos triángulos, nos facilitará entonces reemplazarlo y comprender cómo es el proceso de valores que vamos dando a cada razón con su respectivo ángulo. Tenemos entonces m igual seno de 30 grados, cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, un K sobre 2K. Eso es un medio. Simplificando, las variables, o en este caso las letras, se simplifican. Menos tangente 45 igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ese es 1. Más secante de 37. 37 secante hipotenusa sobre adyacente. 5 cuartos. Menos tangente de 60. 60 tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Eso es raíz de 3 sobre 1, que simplemente es raíz de 3 elevado al cuadrado. Entonces aquí solo hay que hacer las operaciones. Un medio menos un medio puede ser, por ejemplo, menos un medio, para ir abreviando. Y 5 cuartos más 5 cuartos y menos 3. Entonces, a partir de esto diremos, por ejemplo, con una operación con mínimo, con un múltiplo que es 4. 4 entre 2 y por menos 1 sería menos 2. Más 4 entre 4 por 5, eso es 5. Y menos, si aquí le ponemos 1, 4 entre 1 por 3, 12. Menos 12. Entonces, eso viene a ser menos 2 más 5 más 3, menos 12, menos 9 sobre 4. El siguiente dice, calcular el valor en el cual nos dan también otros notables, 45, 37 y 53. Nuevamente necesitamos esos triángulos de 45, 53 y 37. Entonces, a partir de eso, ya podemos reemplazar y calcular el valor de A. A es igual entonces, seno de 45. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, K sobre K raíz de 2. Entonces sería 1 sobre raíz de 2, pero racionalizando es raíz de 2 sobre 2 por tangente de 37, opuesto sobre adyacente, 3K sobre 4K, 3 cuartos, menos cosecante de 45, es hipotenusa sobre opuesto, raíz K raíz de 2 sobre K, simplemente sería raíz de 2, por cotangente de 53. 53 es este ángulo, tangente es 4 tercios, su cotangente 3 cuartos. Sacando mínimo sería, este es 2 por 4, 8, 3 raíz de 2 sobre 8. Y esto sería 3 raíz de 2 sobre 4. Entonces, el mínimo es 8. Entonces diremos, como este es 8, 8 entre 8, 1 por toda esta cantidad, que es simplemente decir 3 raíz de 2. Menos 4 entre 4, 2, por, este es 3 raíz de 2, por 2, 6 raíz de 2. Y reduciendo sería menos 3 a raíz de 2 sobre 8. En este siguiente problema vemos también otra vez usando los notables de 30, 45, 37 y 53. Para eso, nuevamente, presentamos a esos tres triángulos rectángulos notables. Y
Calculamos reemplazando en el valor de P. P es igual seno de 30 grados, seno de 30, 1K sobre 2K, un medio, menos tangente 45, K sobre K, ese es 1, más tangente de 37, tangente de 37, 3K sobre 4K, 3 cuartos, cosecante de 30, cosecante de 30, en este caso es cateto o hipotenusa sobre cateto opuesto, eso es 2, menos seno de 53, seno de 53 es cateto opuesto, su opuesto es 4K sobre 5K, o sea, es 4 quintos. Y desarrollando las simplificaciones, podríamos trabajar, por ejemplo, con mínimo 4, mínimo con un multiplicador de presión 4, entre 2 por 1, eso es 2, menos 4 entre 1 por 1, 4, 4 entre 4 por 3 sería más 3, y abajo, en método del aspa, 2 por 5 menos 4, sería 6 quintos. ¿Cómo así? 5 por 2, 10, menos 4, 6 quintos. Y eso es 3 más 2, 5 menos 4, un cuarto. Sobre 24. Perdón, antes de todavía hacer esa operación. Sobre 6 quintos. Aquí aplicando la regla de los extremos y medios, tendríamos 5 sobre 24. A continuación tenemos un problema justamente aplicando las razones o los ángulos notables. Desde lo alto de un faro, dice, de 48 metros, se observan dos barcos a un mismo lado del faro con ángulo de depresión de 37 grados y 45 grados. ¿Cuál es la distancia entre los barcos? Para esto tenemos que ayudarnos de una gráfica para poder entender y ubicar mejor los datos. Tenemos entonces aquí la imagen en donde desde lo alto de un faro, dice, se observa dos barcos que están a un mismo lado del barco, porque el barco pudiera estar, o otro de los barcos puede estar para el otro lado, pero están alineándose en el mismo lado del faro. Entonces, como esta figura. El ángulo, acá hay un nuevo término, dice ángulo de depresión. El ángulo de depresión es aquel ángulo que cuando se observa desde una parte alta, inclinamos la mirada hacia el objeto observado. Esta línea de mira con esta línea horizontal es que nos va a originar un ángulo de depresión. Entonces, por ejemplo, cuando se mire el primer barco que está en este extremo, diremos su ángulo de depresión es 37 grados, esta horizontal con esa línea de mira. En cambio, para el barco que está más cerca a la torre será esta línea de horizontal con la línea de observación, que es de 45 grados, o sea, dos ángulos, el que está para el primero y para el segundo. Entonces, por una propiedad de geometría también sabemos de que si estas dos son paralelas, esa línea que los va a intersectar o la transversal van a originar estos dos ángulos iguales. Este 37 y también este 37. Igual para 45. Si este es 45, también será esto 45. Entonces tiene una altura de 48 metros. Entonces, con esa representación de la gráfica, podemos hallar cuánto es el valor de lo que nos pide en este caso, cuál es la distancia que los separa a los barcos. Sabiendo que este es un triángulo rectángulo notable en esta figura, en esta parte de la gráfica, si esta altura es 48, también este
esta distancia desde la base de la torre hasta el barco va a ser 48 metros. ¿Por qué? Porque en un ángulo de triángulo rectángulo de 45, si este ángulo es 45, el otro es 45, entonces es un triángulo isósceles. Entonces esto triángulo es 48 y 48 metros más X sería este cateto y el otro 48. Según eso podemos aplicar la tangente de 37 grados para el ángulo o para el triángulo completo mayor. Entonces diremos, tangente 37 para este ángulo, diremos su opuesto es 48 metros sobre el cateto adyacente, que es 48 más X o X más 48. Planteado esto, de esta forma, diremos tangente 37, por lo que ya hemos venido repitiendo, ese es 3/4, de donde es igual a 48 sobre 48 más X. Y simplificando, podemos hacer la simplificación, por ejemplo, tercia aquí, 1, tercia de 48, 16, y multiplicamos lo que quedó, 48 por 1, 48 más X, es igual a 4 por 16, 64, de donde X vale, simplemente pasando a restar, 16 metros. Esa es la distancia que los separa a los dos barcos.